Bien. Muy buenas noches al público presente mediante Zoom. Nosotros somos estudiantes del octavo ciclo de la Facultad de Derecho, la cual está conformada por Almendrades Eder, Guamaní Mahuacre Nadia, Rivera Suárez Carol, Soto Wincho Milagros y quien les habla, Cuscano Apaeste y Jacqueline. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación les voy a explicar acerca de la responsabilidad social universitaria, ¿no? En qué se basa esta charla. Y es que nosotros tenemos como objetivo examinar una problemática mediática relacionada con el orden sucesorio para heredar la masa hereditaria del causante y las condiciones para heredar que conlleva ello. A través de un enfoque descriptivo se busca analizar e identificar el fenómeno litigioso que se presenta en el ámbito judicial con el fin de fomentar el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible, el cual promueve la paz, justicia y fortalecimiento e instituciones sólidas, destacándose la importancia de abordar estos temas en el contexto de la asociación intestada, contribuyendo así de una mayor comprensión de los desafíos legales y sociales que enfrentan las familias en este proceso. Siguiente diapositiva. Con respecto a la introducción, la herencia representa la transmisión de bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida, ¿no? Conocida como el causante, a sus herederos. En este proceso, regulado por el Código Civil peruano, se rige un conjunto de condiciones el cual determina quién puede heredar y qué parte del patrimonio del causante le corresponde, por lo que las condiciones para heredar son requisitos y circunstancias que una persona debe cumplir para poder recibir bienes de una persona fallecida, ya sea por disposición testamentaria o por herencia intestada. Y asimismo, la presente investigación pues busca explorar la compleja interacción entre el derecho sucesorio, la ética, la justicia, en un caso que se ha generado controversia pública, ¿no? Donde tiene justificación en mejorar la comprensión del derecho sucesorio por parte de la sociedad y contribuir al debate actual, ofreciendo un análisis profundo del caso presente que más adelante se va a detallar, el cual es del destino y de las condiciones generales para heredar. Además, que pretende servir como punto de partida para la revisión del sistema legal peruano en materia de herencia, especialmente en casos donde se relacionen entre el heredero y el fallecido que ha sido compleja o conflictiva. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Por lo cual vamos a pasar a mostrarles el siguiente video para que puedan saber un poco más del tema que vamos a tratar el día de hoy. Bienvenidos al Derecho de al Revés. Hoy vamos a hablar de la herencia. La muerte pone fin a la personalidad. Entonces, ¿qué pasa con los bienes del que muere? Bueno, con todos sus bienes, los derechos que pesan sobre ellos y las obligaciones que tiene, se constituye la herencia. Lo primero, con el patrimonio del causante, que es la persona que se muere, es pagar las obligaciones que éste tuviera hasta donde alcance. Y si no alcanza para pagar con lo que él dejó, ¿las deudas se heredan? No, no se heredan. Solo se paga hasta donde da el patrimonio. ¿Quiénes heredan? La ley reconoce 4 clases de herederos. Los herederos forzosos, los herederos voluntarios, los herederos legales y los legatarios. Los herederos forzosos, voluntarios o legales heredan sobre el universo de los bienes. Los legatarios heredan sobre un bien en particular asignado específicamente como legado. ¿Quiénes son los herederos forzosos? Primero, los hijos y los descendientes. Segundo, los padres y los demás ascendientes. Y tercero, el cónyuge. Cuando hay hijos, se excluye a los ascendientes. Cuando solo hay ascendientes, estos heredan el íntegro. El cónyuge, el esposo, la esposa, concurre con los hijos, cuando hay hijos, o con los ascendientes si no hay hijos. O puede heredar solo si es que no hay ascendientes ni descendientes. Todos estos heredan en partes iguales.
La ley le reconoce a los hijos matrimoniales o extramatrimoniales iguales derechos. ¿Quiénes son herederos voluntarios? Aquellos designados por testamento. Cuando no se tenga herederos forzosos o teniéndolos, se afecte la porción de libre disposición del causante. Bueno, continuaré con la descripción general del sistema de herencia en el Perú. El sistema de herencia en el Perú, regulado principalmente en el Código Civil, la transmisión de bienes puede realizarse a través de un testamento o según las disposiciones legales. Si el fallecido no dejó testamento, se aplica la sucesión intestada que distribuye los bienes conforme a un orden de parentesco. Los herederos forzosos son aquellos familiares que tienen derecho a recibir una porción de la herencia conocida como legítima. Este grupo conformado por descendientes que vendrían a ser los hijos, ascendientes que vendrían a ser los padres y el cónyuge o conviviente. La legítima es una parte del patrimonio en el cual no puede disponer libremente de su testamento, asegurando así el apoyo económico de la familia y una distribución justa de los bienes. Continuando con los tipos de herencia, bueno, en el Perú el Código Civil establece dos tipos principales de herencia, la sucesión testada y la sucesión intestada, cada una con características y normas específicas. En el caso de la sucesión testada se da cuando el fallecido ha dejado un testamento válido en el que expresa cómo desea distribuir su patrimonio. En este caso, el testador tiene la facultad de decidir el destino de sus bienes, siempre que respete el derecho de los herederos forzosos a recibir la legítima. La legítima es la parte de la herencia que debe entregarse a ciertos familiares directos, como descendientes, ascendientes y el cónyuge como conviviente. La parte restante, conocida como la porción disponible, puede destinarse a otras personas, incluso ajenas a la familia. En el caso de la sucesión intestada se utiliza cuando el causante no dejó testamento válido. En estos casos, el Código Civil establece un orden de prelación para la distribución de los bienes, fundamentado en el parentesco con el fallecido. Este orden otorga prioridad a los descendientes, como hijos y nietos, seguidos por los ascendientes, que vendrían a ser padres y abuelos, y el cónyuge o conviviente, los hermanos, los parientes colaterales, hasta el cuarto grado. Y en último lugar, el Estado. Si no existen otros familiares, este tipo de sucesión busca asegurar una distribución justa entre los. Doy el paso al siguiente. Eh, Bien, ahora pasaremos a explicarles sobre los herederos forzosos y su derecho a la legítima. Bien, en sí los herederos forzosos son los parientes más cercanos del fallecido, que tienen prioridad en la herencia y se consideran parientes más cercanos porque la ley los exige recibir una parte de la herencia, la cual pueden ser descendientes, estos son hijos del causante, nietos en caso de fallecer, los ancestros, que pueden ser padres y en algunos casos los abuelos, pero si en el caso de que el ausente no tenga descendientes, los cónyuges o parejas de hecho. El cónyuge persiste también tiene derecho a una parte del patrimonio, en algunos casos, además de las partes legales o los demás herederos. Por otro lado, tenemos el derecho a la legítima. En sí, la legítima es la proporción de la herencia que la ley reserva solo para los herederos, eh, para los herederos forzosos, limitando la libertad del testador para hacer un testamento. Esta ley garantiza que los herederos forzosos reciban una parte mínima y completa del patrimonio, independientemente de si el fallecido deja el patrimonio a otros o no. La legítima tiene varios propósitos, como uno de ellos es proteger los derechos económicos de los familiares directos y prevé la distribución equitativa. Ahora pasaremos a la distribución de la legítima. Bueno, acá la división exacta de los bienes legales puede variar según el país y la composición familiar, pero a menudo se determina sobre la base de la clase. Un claro ejemplo es, en España, el derecho legal de herencia para los descendientes suele ser el 2 de 3 de los bienes, un tercio de los cuales se divide en partes iguales entre los hijos y el tercio.
puede dividirse más libremente entre los hijos del heredero forzoso. En el Perú, el Código Civil establece que las acciones estatutarias son acciones intransferibles que la ley confiere a los herederos y no permite desheredación sin causa justificada. Bien, el comentario realizado, a ver, podemos citar al autor García 2019 que nos menciona: los herederos forzosos excluyen a los herederos voluntarios, mientras esté presente, por lo que la legítima tiene carácter exclusivo y excluyente en favor a los familiares más cercanos del causante. Bien, el comentario realizado por el autor en sí nos menciona que el carácter prioritario de los herederos forzosos asegura que los herederos voluntarios solo pueden heredar si no existe un familiar directo. Este principio de exclusividad y excluyencia fortalece el derecho de los herederos forzosos y asegura que el patrimonio del causante beneficie primero a los parientes más cercanos antes de ser asignado a personas sin parentesco. Bien, ahora pasaremos a la siguiente diapositiva, en la cual hablaremos sobre la capacidad legal para heredar. Bien, en sí la capacidad hereditaria es un conjunto de requisitos y condiciones que debe cumplir una persona para ser considerado heredero y recibir los bienes de la herencia. Esta capacidad es decisiva en los derechos sucesorios, pues determina que tiene derecho a la herencia del causante. Esta legislación establece que cualquier persona puede convertirse en heredero subjetivo o ciertas restricciones y condiciones. Los requisitos, como podemos ver acá, de capacidad legal para heredar, es uno presentar al momento del fallecimiento, al momento del fallecimiento. También la capacidad de goce, la ausencia de causa de indignidad, la capacidad para recibir herencia y eso. Ahora pasaremos a explicarles sobre las restricciones de la capacidad para heredar. Algunas personas pueden tener restringida o prohibida la herencia según determinadas normas legales, como quede excluidos los herederos por razón de moralidad o interés público. Acá, en algunos ordenamientos jurídicos, los derechos determinan personas, por ejemplo, jueces o médicos que tuvieron contacto directo con el fallecido, inmediatamente antes de su muerte. Acá pueden restringirse si se considera apropiado. Por otro lado, la herencia condicional. El testador acá puede establecer condiciones de herencia sin violar la ley. Estas condiciones no afectan directamente a la capacidad jurídica, pero puede cambiar la capacidad del heredero para recibir realmente la propiedad. Por lo que podemos mencionar que en sí la capacidad legal para heredar es la capacidad de una persona para heredar si tiene suficientes necesidades de vida, puede utilizar la herencia y no tiene motivo para demostrar que es indigna. Bien, ahora pasaremos a mi siguiente compañero. Bueno, continuando, voy a mencionar la figura de la indignidad para suceder y sus causas. Bueno, la indignidad es para suceder es una regla de derecho de la herencia que impide que algunos herederos reciban la herencia si han tenido conductas graves o inaceptables contra la persona fallecida, que es el causante, o sus bienes. Esta medida busca evitar que quienes han accionado de forma desleal o dañina hacia el fallecido se aprovechen de su patrimonio. Bueno, ahora voy a mencionar algunas causas de indignidad para suceder en nuestro país. Bueno, en el Código Civil peruano establece que las causas específicas por las cuales un heredero o legatario puede ser considerado indigno, estas causas buscan sancionar actos graves que demuestren una conducta desleal o violenta hacia el causante y los principales son: uno, el atentado contra la vida del causante o sus parientes cercanos. Esto quiere decir que si intenta cometer un atentado contra la vida del causante o del cónyuge, de sus hijos, padres o otros parientes cercanos, este es considerado indigno. Este acto muestra una falta de respeto a la persona del causante y su familia, o lo que justifica la exclusión. El siguiente punto es la acusación falsa del delito grave contra el causante. ¿Qué quiere decir con esto? Si el heredero presenta una denuncia falsa o acusa al causante de un delito que podría conllevar una pena grave, este proceso judicial contra el causante un motivo de indignidad.
esta conducta implica una grave traición a la relación familiar. Otro punto que se trata es la coacción o amenazas para influir en el testamento. Si el heredero utiliza amenazas o coacción para influir en las decisiones del testador respecto a su testamento, con el fin de obtener beneficios que se considera que ha vulnerado la libertad del causante y la indignidad para heredar. Siguiente PPT, por favor. Bueno, voy a mencionar acá la heredación, requisitos y procedimiento. Bueno, en nuestro país la desheredación está regulada en el Código Civil y se refiere a la exclusión de los herederos forzosos de la herencia, siempre que existen causas legales justificadas. Voy a explicar a ciertos aspectos más relevantes sobre los requisitos y procedimientos para la heredación según la legislación peruana. Uno de los requisitos de la desheredación en el Perú es las causas legales. ¿Qué quiere decir con esto? Como bien lo menciona, el Código Civil peruano establece un listado de causas específicas por las cuales se puede desheredar un heredero forzoso. Entre ellos, los principales se encuentran haber cometido delitos graves contra la persona o bienes del testador o su cónyuge, ascendientes o descendientes. Otro motivo es negar injustificadamente alimentos al testador cuando está obligado a proporcionarlos. Y por último, uno también que menciona es atentar contra la vida del testador. Bueno, siguiendo, voy a mencionar como siguiente punto la prueba de la causa. Es necesario que la causa de desheredación sea probada si el desheredado impugna la decisión. El tribunal evaluará las pruebas para determinar si la desheredación es válida. Bueno, siguiendo el procedimiento para la desheredación en nuestro país. Como primer punto es el otorgamiento del testamento. ¿Qué quiere decir con esto? El testador debe de redactar un testamento ante un notario especificando de manera explícita su voluntad de desear y las causas legales que lo justifican. Si no le especifica las causas esto se considera inválido. Como siguiente punto es la impugnación de la desheredación. ¿Qué quiere decir con esto? El heredero tiene derecho a impugnar el testamento al considerado que la causa mencionada no es cierta o es injusta a la ley. Para esto debe iniciar un proceso judicial en el cual la carga de prueba recae sobre quienes lo benefician la desheredación. Otro motivo es proceso judicial. ¿Qué quiere decir con esto? Si el heredero lleva casos de tribunales, se evaluarán las pruebas presentadas en el caso que determine que la desheredación fue injustificada o en causa alegada no existió. ¿Qué quiere decir? Como siguiente punto, y por último, es la distribución de la herencia. Nos menciona que el tribunal considera que la desheredación es válida la porción de la herencia que le corresponde se distribuirá entre los bienes que han heredado según lo que el testador haya indicado en su testamento. Siguiente PPT. Lo voy a pasar. Ahora se le va a explicar un video mencionando sobre un caso de Elite. Para contarles la historia de Elite Espino. Elite Espino mató a su mamá. Ella conspiró con su enamorado porque su mamá se oponía a su relación y ella estaba harta de eso. Entonces conspiró con su enamorado y con la ayuda de un amigo la asesinaron. Ella les abrió la puerta, la mataron, ella limpia la escena del crimen, incluso ayuda a ocultar el cuerpo de su madre asesinada. Increíble, increíble. Esto fue todo un escándalo y ni siquiera la sentencia que recibió Elita Espino tras confesar terminó con esta historia truculenta. ¿Por qué? Porque Ernesto Vázquez, el abuelo que vivió para ver cómo condenaban a su nieta a 30 años de prisión, murió batallando en el Poder Judicial contra esa misma nieta, que con ayuda de su padre le ha entablado a sus abuelos y a sus tíos más de 50 demandas reclamando ser herederos de la fortuna de la madre a la que ella asesinó. Y Lorena Ormeño esta semana también conversó con Liliana Vázquez, la tía de Elita, que llora y no puede parar de llorar, con rabia, con frustración, incrédula de que pese hace 8 años su padre presentó una demanda contra Elita para que sea declarada indigna de reclamar una fortuna de 15 millones de dólares de la madre que asesinó. Es increíble que hasta la fecha la juez que ve el caso no resuelva
y Elita pueda seguir peleando en los tribunales la fortuna de la madre que ella mató. Increíble. Lorena Ormeño tiene la nota. Usted ingresó a la habitación de la víctima reclamándole el número de la caja fuerte. Esa es una de las mentiras y la peor mentira que ha hecho González durante todas sus declaraciones. Se convirtió en el rostro de la frialdad. La hija con corazón de hielo que abrió las puertas a los asesinos de su madre, los ayudó a limpiar su sangre y a deshacerse de su cuerpo. A mi hija la adoro, ha sido siempre el motor de mi vida. Pero fue ese motor el que decidió su muerte. Elita Espino fue condenada a 30 años de cárcel por parricidio, pero lo que debió cerrar una herida en su propia familia fue solo el inicio de otra guerra que no termina. Hoy, desde prisión, la parricida sigue luchando por cobrar la herencia de la madre que mató, pero no solo la de ella. A 2 meses de cumplirse 8 años del asesinato de la abogada Elizabeth Vázquez, Día D tuvo acceso en exclusiva a este documento que prueba que su asesina, su hija Elizabeth Espino, no solo sigue persiguiendo la fortuna de su madre asesinada, sino también los bienes y el dinero de su abuelo muerto, el principal promotor de su encarcelamiento. Y es que increíblemente, hasta hoy, el Poder Judicial no declara a Elita Espino indigna de recibir la herencia de su madre. Y lejos del arrepentimiento, la parricida ha entablado más de 20 juicios a su propia familia, con tal de quedarse con la fortuna. Pero me está diciendo que en medio de esta situación, si el Poder Judicial no la declara indigna, ella podría cobrar la herencia de la madre a la que asesinó y la herencia del abuelo que murió de pena e indignación por ese asesinato. Y literalmente es así. Miércoles 27 de enero de 2010. Eran las 7 de la mañana cuando un macabro hallazgo en un parque de Barranco marcaba el inicio del que fue uno de los crímenes más truculentos y escandalosos de los últimos años. En la maletera de esta camioneta y con sus joyas y dinero completos yacía el cuerpo inerte de una mujer, Elizabeth Vázquez Marín, una reconocida abogada y contadora pública. Había muchos posibles móviles para el crimen. La abogada era dueña de varios predios y había amasado una fortuna que entonces se calculaba en $15 millones. Pero además era la ex esposa de un fiscal anticorrupción con muchos enemigos, Alejandro Espino Méndez, quien enfrentó a la red Fujimori Montesinos y al narcotraficante Fernando Ceballos. Porque nadie se va de este mundo sin pagar lo que debe. Acá junto a nuestra hija continuaremos con el trabajo encomendado y algún día también estaremos cerca de ti. Pero tras el entierro, el crimen dio un giro macabro. 17 días después, la hija que se ahogaba en llanto en la tumba de su madre era detenida por la policía, acusada de su asesinato. Alexandra Espino Vázquez siendo trasladada a la Dirincri luego de su intervención. Acorralada por las pruebas, Elita, como la llamaba cariñosamente su madre, terminó confesando ante la policía que ella, su enamorado Fernando González Asenjo y su amigo Eduardo Cornejo planearon asesinar a la abogada. Con sangre fría contó que, harta de que su madre se opusiera a la relación, fue ella quien abrió la puerta a los asesinos y borró las huellas de sangre. Y aunque durante el juicio negó todo, en 2014 fue sentenciada a 30 años de cárcel. Pero ya durante el proceso, Elita había iniciado una arremetida legal contra su abuelo y sus tíos para quedarse con la fortuna de la madre que mató. Y aquí me voy a tener siempre constante y al frente para defender justicia y pedir y exigirle la justicia para mi hermana. A eso hemos venido a reprocharlo y a pedirle a la jueza de que se abstenga y que vea en qué artículo dice que la hija que mató a su madre debe ser premiado con lo que ha dejado su madre.
Hoy, a punto de cumplirse 8 años del asesinato, don Ernesto ha muerto y la demanda por indignidad que presentó en 2010 continúa sin resolverse. Ella ha intentado tomar posesión de su patrimonio, ha intentado vender inclusive algunos predios. Ya, chicos. Ahora voy a pasar a explicar el resumen de la situación del caso presentado de Elita Espino y el crimen, ¿no? Elita Espino bueno, su nombre completo es Elizabeth Espino Vázquez, quien es conocida por el asesinato de su madre, ya mencionado anteriormente, la abogada Elizabeth Vázquez Marín. Este hecho sucedió en el año 2010 en nuestro país. Este crimen conmocionó demasiado, ya que debido a la riqueza de la víctima, el dinero estimado que tenía y la aparente aflicción de Elita durante el funeral, ¿no? Sin embargo, las autoridades después de eso sospecharon de Elita y la interrogaron, descubriendo sus contradicciones en su versión de los hechos. Las investigaciones iniciales se centraron en el ex esposo de la víctima, Alejandro Espino, quien era un reconocido abogado también, con enemigos debido a su trabajo así como fiscal anticorrupción. Sin embargo, las pesquisas no arrojaron los resultados concluyentes, ¿no? Quien Elita fue finalmente acusada y condenada por el crimen, ya que su motivación se atribuyó a la ambición por obtener la herencia de su madre y toda la fortuna que ella tenía, ¿no? Además que Elita también ha intentado reclamar la herencia de su abuelo, Ernesto Vázquez, quien, como ya se indicó, hace un año, un año antes del crimen, un año después falleció. Asimismo, la familia de la víctima denunció los intentos de Elita por tomar posesión de los bienes y venderlos, ¿no? Como bien sabemos, el caso de Elita ha generado bastante controversia en nuestro país, mostrando la ambición por la riqueza que puede llevar a actos criminales y cómo la justicia puede ser desafiada por quienes buscan obtener beneficios económicos, ¿no? Siguiente diapositiva. Ya, ahora bien, voy a pasar a explicar un poco algo breve sobre la aplicación de indemnidad para suceder en este caso. En el caso de Elita Espino, se presenta un ejemplo complejo de la aplicación de la indemnidad para suceder, un concepto que impide a ciertas personas heredar bienes de un fallecido debido a su comportamiento, ¿no? En este caso, Elita fue condenada por el asesinato de su madre, Elizabeth Vázquez Marín, lo que la convirtió en una candidata a ser declarada indigna para heredar ya por los hechos que se comentaron del crimen, ¿no? La indignidad para suceder más que todo se basa en la idea de que una persona no puede beneficiarse de un acto ilícito, como es en este caso, que el asesinato de la madre por parte de Elita, a ella la desacredita, o mejor dicho, la descalifica automáticamente para recibir la herencia. Y también podemos mencionar que el caso de Elita ilustra la complejidad de la aplicación de la indignidad para suceder porque el crimen ya la convierte a una candidata a ser declarada indigna para heredar. El proceso legal aún no, llegaba a no se llegó a una conclusión y esperemos que la decisión, bueno, en ese tiempo la decisión del juez tendrá un impacto significativo en la justicia y en el futuro de los casos similares que se pueda tener en el Perú, ¿no? Doy pase a mi siguiente compañera. Bien, para agregar, en el caso de Elita Espino, quien asesinó a su madre para luego reclamar su herencia, presenta en sí un escenario complejo que pone a prueba la justicia peruana. La ley peruana, específicamente en lo que es el Código Civil, contempla la indignidad para heredar como una herramienta legal que busca evitar que quienes hayan cometido actos graves contra el fallecido se beneficien de sus bienes. En el caso de Elita Espino, su condena por homicidio la colocaría dentro de esta categoría, impidiéndole en sí heredar. Esto debido a que la ley contempla la indignidad para heredar como causa de exclusión de la herencia y el acto de matar a la propia madre, como en este caso, es un acto de indignidad extrema que justifica su exclusión. Sin embargo, la ley exige una condena firme para que esta exclusión se aplique, lo que significa que la sentencia no debe estar en apelación o haber sido revocada. Por otro lado, al permitir que Elita Espino herede los bienes de su madre, sería una contradicción a lo que es la justicia, ya que la herencia no debe ser una recompensa por un crimen, sino un reconocimiento de las relaciones familiares y la contribución al patrimonio familiar.
La exclusión de la herencia sería un acto de justicia retributiva, evitando en sí que el ite spino se beneficie de su crimen. Finalmente, el permitir que el ite spino herede podría generar conflictos y disputas entre los demás familiares, quienes podrían sentirse agraviados por la situación, como observamos en el caso con el padre de la fallecida y con la tía. Es decir, la exclusión de élite espino de la herencia se basa en lo que es principio de justicia, moralidad y protección del orden familiar. Asimismo, la exclusión permitiría una distribución justa de los bienes y evitaría conflictos familiares, como los que ya se han estado dando en el caso. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en el caso de Lita Espino, quien asesinó a su madre para luego reclamar su herencia, nos muestra las faltas del sistema legal peruano en relación a la herencia y la justicia en casos de parricidio. Para evitar que estos casos se repitan, es necesario en sí fortalecer el marco legal para la indignidad para heredar, así actualizando y clarificando la legislación, estableciendo criterios objetivos para evitar lo que es interpretaciones subjetivas de los jueces y asegurando que la ley se aplique de manera efectiva en todos los casos. También es crucial mejorar lo que es la investigación y el proceso judicial. Además, se debe implementar lo que son mecanismos de protección para la herencia, como sería la designación de administradores temporales, que eviten así que el presunto heredero, como acá sería el caso de Erika Espino, tenga acceso a los bienes mientras se resuelve lo que es el proceso judicial. Y el bloqueo de los bienes de la herencia para evitar que, en este caso, el ITA Espino los disponga o los transfiera a terceros. En resumen, la mejora del sistema legal en cuanto a la herencia y la aplicación de la justicia en casos como el delito espino requiere un enfoque integral que aborde tanto la legislación, el proceso judicial, la protección de la herencia y lo que sería la prevención de lo que es la violencia familiar. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Eh, Tenemos dos preguntas acá en el chat que nos mencionan. Hola, mi pregunta es, ¿qué ocurre si un heredero no cumple las condiciones impuestas en el testamento? A ver, a cualquiera del grupo podría responder eso. Ya, yo voy a responder la pregunta. Si un heredero no cumple con las condiciones estipuladas en el testamento, podría perder su derecho a la parte de la herencia condicionada. En algunos casos, la porción destinada a este heredero podría ser distribuida entre los demás herederos o pasar a otras personas designadas en el testamento. Bien. Tenemos otra pregunta que nos menciona, ¿qué pasa si un heredero rechaza una herencia condicionada? Ya, bueno, un heredero en sí tiene el derecho tanto de aceptar o rechazar lo que es una herencia condicionada. Si decide lo que es rechazarla, no estará obligado a cumplir las condiciones impuestas y en tanto no recibirá la parte de la herencia correspondiente. A menudo, en diferentes casos, esa parte de la herencia puede distribuirse entre lo que serían los otros herederos o ir a beneficiarios secundarios si así lo dispone el testamento. Bien. Bien, damos por concluida esta charla y espero que les haya gustado este momento de poder compartir y hablar de este tema que es de suma importancia. ¿Se está grabando?
Fíjense. ¿Se está grabando? Sí, ¿Sí? sí, y ahora sí.